Éntrale al debate de la reforma electoral en los foros de Parlamento Abierto. Resumen. Foro 3. Urna electrónica. Este es un ejercicio en donde intentamos tocar un tema en consulta que no ha experimentado todavía el país. El uso de medios tecnológicos para recibir el voto y para procesar la voluntad ciudadana, la urna electrónica. En mi opinión, una salida para transitar hacia la auténtica disminución de recursos y austeridad está en el voto electrónico, que pese a utilizarse en varios países del mundo, en México no ha logrado convencer a todos los actores políticos. El voto electrónico, igual que los modelos físicos de votación en papel, no está libre de problemas o eventuales tropiezos. Sin duda tiene buenas y malas experiencias, pero es una alternativa viable si se aplica correctamente, y por eso debe analizarse con seriedad un diseño que adopte las mejores prácticas, las exitosas y no las que han salido mal. No debe descartarse como opción para hacer más eficiente el ejercicio del voto ciudadano como una vía para abatir los despliegues logísticos costosos vinculados a la impresión y distribución de millones de boletas. Posibilidad para evitar jornadas en las que los funcionarios de casilla inicien como hoy a primera hora y terminan de contar los votos al día siguiente. La urna electrónica, los dispositivos son de funcionamiento totalmente autónomo e individual. No están conectadas a ninguna red, no están conectadas entre sí y no están conectadas a Internet. Esto permite entonces que no haya posibilidades de hackeo. Lo que más se escucha cuando se escucha urna electrónica y voto electrónico es el hackeo y el poder influir en el sentido de los resultados de la votación. Esto pues no es posible. No se requiere una capacitación especial a los electores, precisamente porque hay un procedimiento audiovisual que permite y que acompaña al elector en todo momento. No es necesaria una capacitación especial. La capacitación pues se da nada más a los funcionarios de la mesa directiva de casilla. Otra de las características importantes es que una vez que se pasa el código de barras por la urna, este código de barras está totalmente inaccesible. Se utiliza una vez y queda inaccesible, lo que hace que se imposibilite el uso en otra urna o en otra casilla o en otro lado. Ya no es posible utilizarlo. Y este código de barras de ninguna forma está identificado con el votante, con el elector. No hay manera de que cheque o de que nos demos cuenta de que tal persona votó por tal partido o cuál fue el sentido de su voto en base al código de barras, porque este se da de forma aleatoria. Yo creo que debemos hablar de dos cosas, de voto electrónico y de urna electrónica. Voto electrónico yo considero que va a ser el Internet, a través de Internet, y la urna, como ya nos han explicado, precisamente un mecanismo, una máquina que nos va a funcionar. Desde el enfoque de derechos, desde luego que saludamos la iniciativa de esta comisión. Es decir, sí hay una ampliación, sí puede haber una ampliación de derechos de las personas, sobre todo en los casos de migrantes, tanto internos, el día de la jornada electoral, que son los electores en tránsito, como en el extranjero, y pensar también en las personas con discapacidad, cuya alcance puede también ser muy favorable. Pensamos que también puede favorecer a grandes núcleos urbanos para evitar las concentraciones y, desde luego, hasta las zonas remotas rurales. Es necesaria poner esta garantía constitucional. La Corte nos ha reiterado varias veces, no es necesario, puede no estar en la Constitución y de todos modos aplicar. Pero, sin embargo, bueno, pues si es una garantía, pues pongámosla, ¿no? Conviene analizar los beneficios y las desventajas que ofrece el nuevo sistema. El primero es la posibilidad de votar, es decir, de ejercer el derecho al voto a todas aquellas personas que, por el motivo que sea, no se encuentren en su país o cerca del colegio electoral en el momento de ejercer su derecho. El segundo beneficio del voto en urna electrónica es el ahorro en los presupuestos. El tercer beneficio es que se mejora en la accesibilidad para personas con algún tipo de discapacidad. En cuarto lugar, se produce una reducción de muchos errores que se producen con el recuento manual. El quinto beneficio es la aceleración en el momento de la obtención de resultados, además de la reducción de los votos nulos.
¿Cuáles son, en cambio, las desventajas que produce este sistema? Pues, en primer lugar, ustedes lo saben, la necesidad de un cambio legislativo. La segunda dificultad o desventaja es la dificultad de auditar los votos de manera que se evite el fraude y el error. El derecho al voto, ya lo han dicho nuestros expositores, quienes me precedieron, es fundamental. Pero también es fundamental, algo muy importante, la garantía de los datos personales. Hay 4 grandes elementos de seguridad en términos técnicos. Se deben proteger los datos personales sensibles. En este elemento se debe considerar la variable tiempo. Hay una comunicación bidireccional en el caso que las urnas electrónicas estén conectadas a un centro de datos donde se puede recopilar los datos, precisamente el voto, por quién se votó, en qué distrito se votó, en qué casilla, etcétera, etcétera. La identificación de datos del votante y la casilla son fundamentales para evitar que se vicie este acto ciudadano. Durante los diferentes pasos de la emisión del voto que en la legislación se establezcan, salvaguardar los datos relativos al voto y al votante son parte fundamental de la ciberhumanoseguridad. En tercer elemento que es técnicamente importante es si va a estar conectado a algún flujo de internet o de alguna manera de redes digitales, la integridad de los datos, tanto los ciberdatos como los datos humanos, la trazabilidad para distinguir la ruta y la disponibilidad del dato son elementos de seguridad importantísimos. Debe garantizarse y salvaguardarse el voto emitido sin intervención de terceros. Debe garantizarse la custodia del dato digital, voto, casilla, distrito, etcétera. Debe verificarse la información de los datos de proceso para posibles procesos postelectorales. Como cuarto punto, la ciberseguridad ya específicamente para la información garantizada ante ataques y amenazas. Estamos hablando de ciberataques y ciberamenazas. La sincronía con los datos, específicamente con los votos tradicionales por boleta y actas en papel es muy importante. Deben satisfacerse, pues, los 5 elementos de ciberseguridad que todo elemento en los diferentes dispositivos bancarios, de comunicación, ya existen. En este análisis es pertinente conocer los adelantos tecnológicos que se han desarrollado para eficientar y garantizar los procesos electorales, pero también es relevante concientizar si dichos adelantos son claves para mejorar la integridad electoral o hay otros aspectos a considerar. Pasamos a la siguiente diapositiva, por favor. En el análisis de las iniciativas, bajo ese tenor, enfatizo que en la exposición de motivos de los textos de las iniciativas, los grupos parlamentarios que las presentan y el titular del Poder Ejecutivo destacan lo siguiente, lo cual es importante conocer para poder ver en qué sentido se está fundamentando estas iniciativas por parte del Poder Legislativo de la Unión. El PT reconoce la calidad de la boleta electoral impresa como certeza del voto, otorga la confianza y reconoce la confianza del voto en urna electrónica y la utilización de esta tecnología para audiovotos para personas con discapacidad visual. Pide que se haga de forma gradual su implementación y describe las diferentes modalidades de voto electrónico que pudieran existir. Funda y motiva con jurisprudencia y destaca los casos de éxito de pruebas pilotos implementadas por el INE. El PAN establece igualmente. Destaca que este mecanismo facilitaría el voto, agilizaría el proceso de votación y generaría ahorros y aparte daría beneficios ecológicos su implementación. También reconoce esta iniciativa los casos de éxito de las pruebas piloto implementadas por el INE. El presidente de la República destaca que es importante proponer y aprovechar las tecnologías de la información y de la comunicación para facilitar la participación ciudadana y en su iniciativa pide que se eleve a rango constitucional el uso de tecnologías de la información para la emisión de su voto. Hay desde verificación y acreditación vía
apps de representantes, verificación de una aplicación de resultados electorales, una serie de soluciones que se podrían mencionar: listado nominal electrónico, verificable, cifrado, sin disponibilidad de todo mundo ni devolución necesaria, pero sí disponible, un montón de elementos en donde se pueden instrumentar las tecnologías de la información en un sistema nacional electoral con una autoridad única resolviendo estos problemas. Tenemos experiencias como algunas modificaciones que se hicieron al PREP Casilla, que yo aún sentiría están incompletas, pero que aún permiten en un porcentaje cada vez más elevado y conforme se va afinando la organización electoral, tener rápidamente los resultados electorales. También tendríamos que pasar de múltiples documentos a un documento único, una uniacta. Hay desde verificación y acreditación vía apps de representantes, verificación de una aplicación de resultados electorales, una serie de soluciones que se podrían mencionar: listado nominal electrónico, verificable, cifrado, sin disponibilidad de todo mundo ni devolución necesaria, pero sí disponible, un montón de elementos en donde se pueden instrumentar las tecnologías de la información en un sistema nacional electoral con una autoridad única resolviendo estos problemas. En el grupo parlamentario del PRI estamos a favor de todo lo que genere certidumbre, siga favoreciendo a la democracia y sobre todo logre incentivar, que es un tema muy importante y tarea de todos los partidos políticos, incentivar la participación. El PRI siempre dirá que sí a todo lo que sea fortalecer y seguir fortaleciendo la democracia en este gran país. Y hay una duda con relación al procedimiento que ella habló justo como viene en la iniciativa del PAN. Se imprime el comprobante y es el elector quien lo introduce en la urna. Yo creo, y es una opinión personal, que daría mayor certeza que el elector viera el voto impreso, pero no pudiera tocarlo y cayera en la urna, porque si no se corre un riesgo que el elector se lo lleve y al rato va a haber una discordancia entre las boletas extraídas de la urna y las personas que votaron, que pudiera llegar a ser una causal de impugnación. Mis planteamientos son dos, maestro, si me permite, van dirigidos particularmente al maestro Marco Antonio y van efectivamente para confirmar que esta reforma y particularmente lo de la urna y la tecnología es amigable con el tema de la ecología. Si considera él que la urna electrónica es algo que reduce los costos y que además genera pues mayor sustentabilidad al momento de celebrarse las elecciones, ese sería uno de los planteamientos: menos costos, más efectividad, los resultados, y que además es amigable con la naturaleza. Y el segundo planteamiento, si considera que en el mediano o en el corto plazo se puede implementar de manera general en nuestro país. Ya lo comentaba en su presentación, Mónica Macías Güell. ¿Realmente estamos preparados para aplicar el uso de una urna electrónica o del voto electrónico en nuestro país? Gracias. Yo lo dejo para que lo quiera contestar cualquiera de los ponentes. Nada más que sí me gustaría que la respuesta fuera más o menos en una línea de tiempo. O sea, sí estamos preparados en el corto, en el mediano, en el largo plazo. Mi pregunta iría en el sentido, y muy directamente para el exconsejero Marco Antonio Baños y la consejera Beatriz Rodríguez de Coahuila, que ha tenido muy de cerca esta experiencia, de conocer sus opiniones sobre qué perspectivas ven que el uso de la urna electrónica pueda tener hacia la elección de 2024 y hasta dónde ven que pueda crecer su uso, o hasta dónde o por qué razones podrían pensar que sería de uso limitado.
Si nuestros expertos han realizado con números, ¿sí?, lo que podría ser la confrontación entre el voto que nosotros imprimimos en papel o que realizamos en papel y que tan costoso ecológicamente y monetariamente nos cuesta pues en este país, y confrontándolo con las urnas electrónicas. Yo estoy absolutamente convencido de que el voto por la vía de urnas electrónicas es una solución a la necesidad de abaratar los costos en las elecciones mexicanas. Y estoy absolutamente convencido de que el voto electrónico, debidamente cuidado en un proceso gradual de aproximaciones sucesivas con pruebas pilotos que sean suficientemente robustas para darnos una idea clara de cómo funciona, ayudaría en un mediano plazo a que tengamos elecciones por esta vía. ¿Es viable en términos de confiabilidad y seguridad? Sí. Yo creo que el doctor que habló del encriptamiento dijo con toda claridad cuáles son los mecanismos y los elementos que se pueden utilizar. Ahora, yo pienso en algo gradual. Pienso que tenemos que ir por partes, no irnos a la implementación total de una vez. No la veo viable al 24, lo quiero decir en todos sus términos. Es una elección muy complicada la del 24, es una elección presidencial, pero sí creo que podemos ir con pruebas muy robustas. Yo veo viable con una correcta aplicación tecnológica y una serie de aproximaciones sucesivas con pruebas piloto muy fuertes, lo veo adecuado, y lo mismo me parece en términos de inversión de recursos públicos. Hay diferentes tipos de urna electrónica. En Coahuila la que tenemos no cuenta con este acrílico en donde cae inmediatamente el testigo de voto. Sin embargo, lo que se hace es que la urna tradicional se coloca inmediatamente después en la disposición de las casillas para que nada más el ciudadano pueda checar si es el sentido de su voto e inmediatamente lo pueda depositar. Dispersar el uso de estas urnas electrónicas para que se pueda socializar y ya en un mediano o largo plazo poder llegar a un uso nacional en las elecciones nacionales. Me parece que, dada la situación en la que nos encontramos a nivel global del cambio climático, del cuidado de los recursos naturales, la implementación de la urna electrónica definitivamente abona a los costos ecológicos que se tienen actualmente en los procesos electorales. Es importante que hagamos una autorreflexión. Es tiempo de que nos hagamos un autodiagnóstico, tanto ciudadanía, tanto actores políticos y tanto instituciones electorales, para ver de qué manera podemos ir caminando juntos a estos avances que la democracia exige en nuestro país para la modernización, como ya lo dijo la consejera Beatriz, ¿verdad? Que aparte por el cambio climático, es necesario que vayamos dando pasos sólidos para ir avanzando en esta modernización del proceso electoral. También en cuanto se hace el comentario del gasto que se pudiera hacer, yo pienso que hay que cambiar un poquito los conceptos. En la democracia no gastamos, en la democracia invertimos, porque como lo dije al principio de mi intervención, las instituciones electorales son la garantía de la transición política de forma pacífica del poder en nuestro país. No existe una respuesta para decir si México está preparado para la democracia electrónica, pero yo creo que sí hay condiciones técnicas, políticas y sociales para llevar a cabo una introducción, un desarrollo tecnológico electoral. Sí creo, como se desprende de la participación, que el voto en Internet es factible ya, que regular un padrón especial con oportunidad que pueda constatarse la certeza de la identidad de quién se está registrando en ese padrón, como hoy es en el extranjero. Hay dos caminos en una aproximación de cualquier índole científico-tecnológica. Una de ellas es a partir de las necesidades del desarrollo tecnológico y otra es a partir de la existencia del desarrollo tecnológico. Aquí las necesidades van a ser impuestas por cada uno de los pasos, procedimientos, verificaciones que queden escritos en la ley, que se dan impuestos por la ley para que la normatividad le diga a lo técnico qué es lo que tiene que ir haciendo. Sí, va a haber reducción
en los costos, va a haber reducción en lo de los desechos, se va a reducir el impacto ambiental. Esto está claro, ya quienes me antecedieron han dado algunas cifras contundentes. Pero también va a haber un incremento en la inversión para que cada vez más personas puedan utilizar la tecnología. A mí personalmente, yo comprendo que a muchos de ustedes tiene que preocuparles el coste económico. A mí me preocupa mucho más otra serie de costos. El económico es muy importante. Evidentemente no se va a implementar un cambio cuando no hay ventajas para hacerlo, y una de las ventajas es la económica. Pero este proceso tiene que hacerse de una forma muy seria y garantizando muy bien los derechos de los ciudadanos. El derecho al voto es uno de los derechos más importantes de los ciudadanos y es un derecho que configura la democracia. Entonces no se puede caer en la tentación o en el peligro de querer ser tan modernos que se quieran implementar de repente, digamos, corriendo una medida porque se considere que es muy moderna y que se puede ser pionero en su implantación. Creo que la urna electrónica va perdiendo frente a la deriva del Internet, pero el problema de votar desde un aparatito de estos sigue siendo el mismo: compra, coacción y desde dónde estás ejerciendo el voto del aparatito. La pregunta simple siempre es, oye, pues si por aquí hacemos todas nuestras operaciones bancarias y todo lo que tenemos que hacer, ¿por qué no podemos votar también por aquí? Y la respuesta es que hay un problema de certeza misma que tiene que estar reflexionada también desde el punto de vista de la objetivización del voto y de las características que nos distinguen como país. Yo diría que hay que buscar hacer lo más ágil el expediente electoral, volverlo en la medida de lo posible más informático. No es un asunto tan sencillo y creo que en realidad la corriente nos está empujando hacia otros horizontes y sí a garantizar que el voto sea verificable y quien lo emita pueda tenerlo. ¿Cómo se impugnaría el resultado de una urna electrónica? ¿Con qué medios procesales? La prueba es la reproducción histórica de un hecho a través de los diferentes medios procesales que las leyes dan según la naturaleza del juicio. En el caso, ¿cómo se reconstruiría el desarrollo de toda la jornada encerrado en una urna electrónica? Bueno, es que en rigor ya se ha hecho, recuerdo algún caso en el estado de Jalisco, donde incluso hay criterios jurisdiccionales en el sentido de que el voto depositado en el software de la urna electrónica es el que vale, y en el caso de los comprobantes son una especie de elemento de verificación de la urna. No se puede reconstruir, digamos, el camino hacia atrás voto por voto, porque entonces llegaríamos a la vulneración del principio de secrecía del voto. ¿Es revisable? Pues sí, pero es revisable los medios aparentes, más no los medios intrínsecos del acto público. Y la pregunta sería, ¿cumple a la hora de verificarlo, puedes llegar a verificar que el acto fue auténtico? Digo, hay que recordar que la Constitución dice que las elecciones deben ser libres, auténticas y periódicas. El Parlamento abierto se lleva a cabo para escuchar la voz de expertos, ciudadanos expertos, con un punto de vista neutral técnico o jurídico o técnico jurídico, o político, sociológico y demás. Para el debate ideológico parlamentario con posturas partidistas estamos las y los diputados. Jaime Jara es el representante de Morena. Entonces, para eso, si aquí vamos a traer los representantes del PAN y del PRI y del PRD y de Morena, bueno, entonces, ¿para qué estamos las y los diputados? No digo que esté mal, no digo que sea una persona que no sepa, sabe mucho de la materia, pero trae una visión por su propia y especial naturaleza de su cargo con un sesgo partidista, que no está mal, pero no es la naturaleza del Parlamento abierto. Creo, respetuosamente le digo, diputado Torreblanca, que si estamos en un foro de Parlamento abierto para discutir la iniciativa de reforma político-electoral que mandó el titular del Ejecutivo, pues es precisamente para eso, para contrastar las ideas, para eso es este ejercicio de foro. Y no nos perdamos o no divagamos
en el sentido de que solamente los legisladores podríamos discutirlo, porque pues, para eso está el trabajo en comisiones y para eso eventualmente vendrá el debate en el Pleno. Yo creo que este es una etapa, el tema de los foros de Parlamento abierto, donde se pueda escuchar absolutamente a todas las voces, tanto las que están a favor, tanto las que están en contra, de manera neutral, pero escuchar a todos los expertos con el objetivo de enriquecer esta iniciativa que nos llegó del titular del Ejecutivo. Cámara de Diputados, Legislatura de la Paridad, la Inclusión y la Diversidad.